Capítulo 3. El proceso de decisión 3. Los 3 escenarios emocionales. Cuando la necesidad reptil o instintiva es cubierta, debemos continuar con la siguiente etapa. Comprender cómo las personas toman decisiones. Es un tema fascinante. La mente normalmente necesita 3 escenarios antes de optar por uno de ellos. No 2 porque es muy poco, ni 4 porque se confunde. Siempre debe tener 3 alternativas porque, si no se las das, va a renunciar a tu ofrecimiento y saldrá a ver dónde las consigue. Lo curioso es que los 3 escenarios siempre son emocionales. Tú crees que son racionales, pero por detrás de la racionalidad está lo emocional. Y así, entre las 3 alternativas emocionales, el cerebro elige racionalmente una de ellas. Entonces sí, la elección es racional, pero como todas las posibilidades son emocionales, al final es un proceso emocional. La decisión es la racionalidad escogiendo uno de los 3 escenarios emocionales. Por tanto, vende a la emocionalidad. Ayuda a que tus clientes construyan los mejores escenarios emocionales a tu favor. Ese es nuestro negocio. Una vez identificado el código reptil, generar una química en el cerebro que provoque una emoción positiva que favorezca la valoración de nuestro producto, de nuestro servicio o de nuestra empresa, cuya meta final sea la compra. Aquí tengo un ejemplo para alguien que está comprando una mochila. Escenario. La racionalidad me dice que este modelo está de moda, es urbana, no es comercial. Pero lo que hay detrás es que, si la compro, me sentiré agresivo. Eso es emocional y es atractivo, la gente quiere verse agresiva, por eso el estilo urbano ha tenido tanto éxito. Si durante toda la semana tengo que llevar americana y corbata, cuando llega el sábado quiero ponerme mis jeans rotos y mi camiseta con estampado de calaveras. Aunque tenga 40 años, soy una persona libre, rebelde y estoy lista para la ciudad. Escenario. La racionalidad dice que este modelo no es tan bonito, pero es más funcional. La emocionalidad dice que me sentiré muy inteligente porque demostraré que soy racional y, aunque no lo parezca, eso es pura emoción. Escenario. La racionalidad dice que este modelo me conviene porque está en oferta, 2 por 1, pero el idiota de Jorge tiene una igualita, así que no la quiero. Oye, espérate, te van a dar 2 mochilas por el precio de una. Racionalidad, ¿dónde estás? Ya se fue. Lo que más le interesa es no parecerse al estúpido de Jorge. Entonces, una vez construidas esas 3 emocionalidades, el cerebro se decide por una de ellas, dependiendo de cada persona. En este ejemplo, nuestro comprador se decidirá por la opción 2 porque jura que es la más racional, pero en realidad es completamente emocional porque está comprando algo funcional para sentirse inteligente, y eso es 100% emoción. Ninguno de nosotros es realmente consciente de por qué compra. Creemos saberlo, pero no es verdad. Son cosas muy inconscientes. Yo me dedico a esto desde hace 15 años y ni yo mismo lo sé a veces. Tengo un caso que es increíble y sucedió la última vez que me compré un coche caro. Estaba en Miami, fui a comprar un coche y terminé con un todoterreno Porsche carísimo, pero no entendía por qué lo había comprado. Me había gastado un buen dinero y me decía a mí mismo que me encantaba, que el motor sonaba increíble, que el diseño era una maravilla, pero yo sabía que era mentira. Durante meses fui haciendo el proceso para entender por qué escogí ese todoterreno, pero no lo descubría. Hasta que 1 año y medio después me reencontré con mi gran amigo Jaime, una de las personas que más admiro en los negocios y que fue por mucho tiempo mi mentor. Un ser humano increíble, además de gran padre y esposo, un millonario, líder y filántropo. Él había estado viviendo en México y no nos veíamos desde hacía mucho tiempo. Nos citamos en un restaurante para tomarnos un café y conversar. Lo más increíble es que hablamos como 3 horas y, en el momento de irnos, le dimos al camarero nuestros respectivos resguardos del aparcacoches. Y cuando salimos, me di cuenta de que mi todoterreno era idéntico al suyo, él se lo había comprado poco antes de que dejáramos de frecuentarnos y yo lo había visto en la última ocasión, aunque mi racionalidad nunca lo había registrado. En ese momento por fin supe por qué compré ese todoterreno, simplemente porque era el mismo que tenía Jaime y yo lo admiraba demasiado. Quería ser como él. Definitivamente, en esta travesía del proceso de decisión hay que entender cómo funciona el cerebro humano para no rompernos tanto la cabeza. La fórmula que decide la compra.
Atención, emoción y memoria. ¿Cómo funciona la ciencia de la venta? ¿Qué debes hacer para que el cerebro pueda tomar la decisión a favor de tu producto o servicio? Este es el máximo descubrimiento en el mundo de las neurociencias. Es el meollo de por qué el cerebro dice si voy a comprar o no voy a comprar. Fuente. Elaborado con información de A.K. Prader, The Willing Brain. Secrets for Saying to the Subconscious Mind, Wiley, 2010. Para poder aterrizar y hacer efectiva la activación de los tres cerebros en las relaciones e intensidades que te comenté, debes activar de manera estratégica tres respuestas cerebrales que son la atención, la emoción y la memoria, las cuales son medibles por medio de las tecnologías ya mencionadas. Lo primero es llamar la atención de la mente del posible comprador, porque si no el juego no empieza. Igual que cuando los hombres queremos conquistar a una mujer o viceversa, tenemos que lograr que la persona nos preste atención para que comience la acción. Lo siguiente que debes conseguir es que la persona haga una asociación emocional positiva que la conecte contigo, con tu producto, tu servicio o tu empresa. Hay que tener mucho cuidado porque puedes llamar la atención, pero generar una emoción negativa o ninguna, ese es un gran problema para un vendedor. Pero hasta ahí el cerebro todavía no ha comprado. Claro, está feliz, ya tiene su atención, está enamoradísimo del producto. Sin embargo, aún no hay nada que le diga que saque la cartera. ¿Qué falta para que la persona esté dispuesta a intercambiar su dinero por ese bien? Debemos enviar un mensaje directo y contundente a su sistema de adaptación, de tal manera que activemos la asociación de instintos con la propia historia de vida de la persona, lo cual se logra cuando le dices cómo le va a servir ese producto o ese servicio para su supervivencia. Es que, a menudo, la gente tiene una intuición que la guía y un producto que le sirve, pero es el vendedor el que debe generar el puente que permita relacionarlos todos dentro de la propia historia de vida de cada cliente. Por ejemplo, pagamos miles de dólares por una inscripción en un buen colegio para nuestros hijos. Nos llama la atención que nuestro hijo esté en esa escuela, nos hace sentir exitosos y buenos padres el poder enviarlo a estudiar allí. Pero ahí todavía no se ha manifestado el reptil. Gracias a la memoria de instintos asociados a nuestra vida, nos damos cuenta de que, si nuestro hijo va a ese colegio, lo aceptarán en una buena universidad, tendrá un mejor trabajo y habremos cumplido con los instintos de protección y cuidado. Pero eso no es todo. Muy en el fondo se activa aún más nuestro reptilote y nos muestra una posibilidad adicional que difícilmente llegamos a poner en el plano consciente de nuestro cerebro. Con esa educación estamos haciendo una inversión para nuestra vejez, ya que finalmente nuestro hijo podrá mantenernos, alimentarnos y protegernos cuando nosotros tengamos 80 años. Aunque muchas de nuestras razones quedarán en el inconsciente, serán el motor para que instintivamente paguemos felices los miles de dólares de la escolarización de nuestro hijo, sintiendo que es una inversión segura. Pero, para eso, es necesario que se hagan las asociaciones correctas. Como vendedor, deberás encontrar las estrategias para activar este sistema de memoria y asociación en cada cliente. Repito una vez más para que se te grabe. Compramos las cosas de manera prácticamente inconsciente, con tan solo una pizca de racionalidad. Por tanto, cuanto más racional se hace el discurso, el vendedor se está metiendo en un pozo sin salida. Cuando sucede, tienes que dar marcha atrás y desracionalizar el proceso. Si el cliente quiere hacerlo racional, gira el discurso y aborda desde lo reptil y lo emocional. Tienes que darle las emociones para que el proceso de decisión sea más rápido. Tú puedes comercializar tractores de minería que se miden en tiraje por segundo, pero con una buena comida, unos chistes, unas copas y buena conexión se hace más rápido. Si eso no fuera cierto, se venderían más los tractores japoneses o coreanos, que cuestan un 30 o un 40% menos que los Caterpillar estadounidenses. Pero no es así. Los norteamericanos siguen siendo líderes y no es porque manejen un mejor producto, y definitivamente no tienen un mejor precio. Es por la conexión emocional que establecen. Es curioso porque, cuando llevas tu tractor Caterpillar a hacerle el mantenimiento, te invitan a ver cómo lo lavan, como si fuera un niño, aunque es una máquina más grande que un edificio. Los técnicos trepan a él, quedan colgados de cuerdas y lo dejan brillando antes de meterlo en el taller. Entonces, tú dices, ¡ay, mi bebé, cómo lo están cuidando!
Y cuando hablas con el dueño de un Caterpillar, te cuenta esta experiencia. Efectivamente, las emociones hacen que la gente pague un 20 o un 30% más por productos similares, dejando el precio a un lado. Cuando tú pierdes la conexión emocional con el cliente, el precio se vuelve un monstruo. Si crees que el precio es lo más importante para vender, es que no sabes manejar valores emocionales y simbólicos. Por eso, el vendedor que cree que el precio es lo más importante no sabe vender o tiene un pésimo producto. Cómo utilizar los neurotransmisores a tu favor. Como hemos visto, en un proceso de compra el cerebro se divide en 3 elementos: lo instintivo, lo emocional y lo racional. Hay una armonía entre ellos, pero con pesos o participaciones distintas. Como estos sistemas se afectan mutuamente, deben poder interactuar y lo hacen a través de unas sustancias llamadas neurotransmisores, que son pequeños mensajeros químicos que transmiten la información en tu cerebro. Sabemos que cada neurotransmisor tiene unas funciones muy específicas y especiales, que nos atañen como individuos a todos nosotros, pero lo importante aquí es ver cómo te afectan a ti como vendedor y a la persona que está frente a ti como posible comprador mientras se está generando un proceso de venta. Entre los neurotransmisores relacionados con el proceso se encuentra la noradrenalina, que se produce en el tallo cerebral y se activa cuando estamos frente a estímulos novedosos, sorprendentes e inesperados, haciendo que el cerebro funcione rapidísimo. Como vendedor, tú necesitas este tipo de estímulos para lograr la atención de la gente, pues sin ellos es muy limitada y la gente pierde el interés por lo que le estás mostrando. Pero debes tener en cuenta algunas cosas. Que no se te vaya la mano, no exageres, pues cuando lo haces, la otra persona también se desconecta. Entonces no puedes actuar como un payaso, ni empezar con una información súper compleja o con algo que parezca inalcanzable. Sí novedoso, pero con límites. Algunos piensan que, para aprovechar el tema de la novedad y de sorprender, tienen que hacer nuevos productos, sacar cosas diferentes, cambiar el color, el tamaño, la presentación y tratar de bombardear más a los consumidores de 1000 maneras diferentes. Ellos no necesitan eso, la verdad es que para muchos todo está ya inventado, simplemente lo ajustamos, lo mejoramos, lo transformamos. Pero, en esencia, el consumidor no está esperando cosas nuevas, en el sentido literal, que impliquen una revolución industrial y creativa, sino razones novedosas para consumir y formas de adaptar los productos a su estilo de vida. Eso es lo que debemos intentar darles a nuestros clientes. Muéstrale un nuevo ángulo del producto, algo que el cliente nunca había visto. Un objeto tiene usos que cada persona aprende por la comunicación y por su propia experiencia, incluso algunos entorpecen el uso de algunas cosas, como por ejemplo la gente que solo emplea su moderno smartphone para hacer llamadas. Al mostrarle a la persona otras formas de ver el producto, también le abres un abanico de posibilidades no solo de uso, sino también de experiencias. Esa es la propuesta de valor hoy, la experiencia. El cerebro quiere saber qué más hay para vivir, no qué más hay para comprar. Entonces, cuando como vendedor quieras usar la noradrenalina a tu favor, debes sorprender al cliente con formas y momentos de consumo inesperados, que generen novedad en las personas y las saque de su monotonía. Otro de los neurotransmisores es la dopamina, un químico del cerebro que nos permite sentir placer, y por eso muchos estudios en neurociencias se han centrado en este elemento desde la respuesta sexual. Es uno de esos incentivos superfuertes del cerebro para querer repetir una conducta, que evolucionó hacia la actividad motora en general y posteriormente a los procesos de pensamiento y decisión, entre ellos los de compra. Si yo pregunto a las personas reunidas en un salón si saben que hacer deporte es beneficioso para la salud, todas me responderán que sí. Pero, si luego pido que levanten la mano las que hacen deporte, no llegan ni al 25%. Eso es muy triste. Son unos cerebros que saben lo que deben hacer, pero no lo hacen. Esto nos lleva a que el cerebro humano es tan inteligente, pero al mismo tiempo tan bruto, que tiene la increíble capacidad de argumentar, contradecirse y no sospechar nada. Salimos con excusas tan locas como no, es que me falta motivación y por eso no hago deporte. Pero no te vas a animar si no empiezas, no. Hay otros más descarados que hasta se justifican con una lesión en la rodilla, como si no hubiera ejercicios que no afectan a esa única parte del cuerpo.
Lo peor es que a todos les parece normal y aceptable. ¿Dónde quedó el argumento de la salud? Nadie se acuerda. Es gracias a la dopamina que empezamos a sentir placer cuando hemos hecho alguna actividad física. Ahora se sabe que el cerebro usa, además, ese mismo circuito para recompensarse cuando toma decisiones, cuando llega a una meta, cuando logra alcanzar algo que deseaba con ansias. Por eso, tienes que aprender a hacer que tu cliente libere dopamina en la negociación y en la experiencia con el producto. Le estarás estimulando uno de los centros más importantes y más agradables en materia de sensaciones. En ese sentido, lo primero que tienes que hacer es que la persona se sienta inteligente. Dale razones, muéstrale valores agregados, hazla sentir única y hasta estratégica cuando elige comprarte. Uno de los peores fallos que puede tener un vendedor es hacer sentir estúpido al cliente. Por ejemplo, en una sección de tecnología, una persona que no tiene la menor idea de qué está comprando pregunta al vendedor y este le dice: este ordenador tiene un poderoso procesador Intel 2, 7, GHz Core i7 y 16 GB de memoria RAM. A la mitad de esa frase, el posible comprador desconectó y encima empezó a sentirse mal por no entender de qué diablos le hablaba el vendedor. Por el contrario, si el vendedor le hubiera explicado a esa persona que se trata de la computadora más rápida del mercado, que se ajustará a sus necesidades porque puede guardar gran cantidad de fotografías de momentos especiales y que tiene una aplicación especial para montar álbumes como ella quiera, pero que además le permite navegar interminablemente por internet sin tener que cerrar otras ventanas, el cerebro de esa persona hubiera empezado a liberar dopamina para hacerla sentir placer y recompensa, por lo que se interesaría por el equipo y agradecería al vendedor por ser tan efectivo con la información. Entre 3 equipos que le ofrezca el vendedor, no elegirá por sus características, sino el mejor descrito por el vendedor, de acuerdo con su experiencia. De hecho, como dato curioso, ¿te has fijado en que los clientes, más que hacer cada vez nuevas preguntas sobre un producto, vuelven y cuestionan varias veces lo mismo o hacen que repitas algo que ya les habías dicho? Eso es porque quieren sentir una y otra vez la satisfacción que les han dado tus palabras, lo cual se relaciona con la dopamina. Por otro lado, mediante la acetilcolina, otro neurotransmisor, el cerebro siempre quiere aprender y necesita que cada experiencia le genere más adaptabilidad, que lo haga más eficaz, que le brinde mejores herramientas y pueda sobrevivir, así que continuamente actúa como una esponja, tratando de absorber información. El vendedor nunca debe impedir que las personas expresen sus dudas. Muchas veces se lanza con una retahíla de información y responde preguntas no hechas. Pero todo tiene que ir más despacio. Debes darle tiempo porque cuando el cliente hace una pregunta y recibe una respuesta, su cerebro procesa la información de manera muy distinta a cuando no hizo la pregunta y la información le vino de golpe. El cerebro del cliente siente que tú no le estás dando protagonismo y tampoco le estás permitiendo que vaya encadenando y asociando la información a su ritmo y bajo su esquema. Entonces, ¿qué pasa? El vendedor tiene que repetir 5 veces la misma cosa y cree que el cliente es tonto. Pero si esto te sucede es porque has perdido la sensibilidad, y como ya sabes lo que generalmente preguntan las personas y lo que la marca pretende que se transmita durante la venta, corres el riesgo de convertirte en un autómata, que solo insiste en los datos. El vendedor da la información en un orden y el cliente la procesa en otro diferente. Ojo con eso, porque te puedes volver repetitivo y pierdes la confianza en lo que estás haciendo. Empiezas a pensar: yo ya le dije eso y me lo vuelve a preguntar, te tambaleas creyendo que no te está prestando atención y tú mismo te alejas del cliente en el proceso. Hablemos ahora de las endorfinas, uno de los neurotransmisores más estudiados hoy en día. Resulta que los circuitos que alivian el dolor de un puntapié son los mismos que se activan cuando te duele el alma, cuando has tenido una pérdida o un fracaso de amor. Las personas valoran mucho quitarse el dolor de encima y eso es algo que muchas veces se nos olvida como vendedores. Queremos solucionar otras historias, deseamos centrarnos en lo positivo, pero no miramos que una de las cosas que más agradece el cerebro es que le den una solución para un dolor o para algo que le genera malestar.
En nuestra consultora de neuromarketing, Mintcode, hemos encontrado que lo que más activa y lo que más fideliza es quitar un dolor al consumidor, por encima de lo novedoso, lo sorprendente y lo inesperado, incluso de la generación de placer. Un error, un problema, una solución insatisfactoria, un documento o mensaje que no llegó a tiempo, un producto que falló, todos ellos generan dolor, y si tú eres la persona que le va a quitar esa pena y eres además quien suministra el objeto que va a hacerlo, el cliente se fideliza hacia los dos, el vendedor y el producto. Hay vendedores afortunados que tienen el producto preciso que puede aliviar el dolor. Por ejemplo, si yo he tenido problemas con mi proveedor de telefonía móvil y he hecho todo lo que ha sido posible, pero no me han dado ninguna solución, de pronto llega otro proveedor y me dice: mira, yo respondo de eso, déjalo en mis manos, yo me encargo, yo lo soluciono, se acabó tu problema. Entonces me está quitando un dolor, estoy sintiendo que puedo confiar en su promesa de valor y creyendo que ahora las cosas van a ir mejor. Hay más elementos además del dolor. Por ejemplo, el cliente quiere que aligeres su carga, que lo liberes de una culpa o que simplemente lo hagas sentir comprendido. Hay muchos vendedores que se muestran molestos cuando el cliente pregunta mucho y lo interrumpen. Ellos ni se imaginan la pérdida que pueden estar teniendo por querer ganar 5 minutos. El hecho de que le regalen a una persona un ratito puede ser el triunfo absoluto y total. Obviamente tiene que ser con asertividad, no solo tienes que dejarlo hablar, sino mostrarle interés. Entonces la persona se siente comprendida y puede conectar contigo. También es importante permitir normalizar, pues a veces el consumidor cree que su caso es único, que solamente él tuvo una experiencia de compra o de vida que afecta de alguna manera su interacción con el producto, y en ese caso es muy interesante recolectar información. Deja que te cuente y dile: sí, ya habíamos escuchado eso, algunas veces pasa, todo tiene solución. Otra vez te repito, tienes que aprovechar las malas experiencias que algunas personas han tenido. Absórbelas y valóralas porque se pueden volver una oportunidad y parte de tu discurso. Debes hacer que el cliente sienta que no es la única persona a la que le sucedió, pero tampoco decirle: ah, eso le pasa a todo el mundo. Lo importante es que sienta que su caso es importante para ti y que te interesa su historia. Por último, la serotonina es un neurotransmisor que contribuye al bienestar y la felicidad. En un proceso de venta, el cerebro del comprador quiere que el vendedor le transmita sus emociones y también que sea sensible a las suyas. Entonces, tienes que ver cómo se expresan las personas y llegar incluso a usar sus mismos gestos para conseguir la conectividad. Si es alguien que gesticula mucho con las manos, utilízalas tú también, es parte de la empatía. Lo más importante es que el cliente se dé cuenta de que tienes emociones, que eres un ser humano y no una máquina que vende algo. Esto está asociado también a lo que se conoce como las neuronas espejo, que son grupos de células cerebrales que se activan en respuesta a las expresiones no verbales de otras personas y nos permiten experimentar sus mismas sensaciones y emociones. Es un mecanismo que nos facilita comprender, más allá del contexto y las palabras, las razones y emociones que vive una persona en un momento dado. Si logramos sincronizarnos con este sistema, podremos sentirnos mucho más cercanos entre nosotros. Como vendedor, no solo deberás hacer uso de tus neuronas espejo, sino activarlas del cliente, teniendo siempre una comunicación no verbal expresiva y positiva, a la que debes prestar atención. Entre otras cosas, es importante también que motives la conversación, hacer preguntas generales, como una charla entre amigos, para darle al cliente la oportunidad y la libertad de expresarse. El cerebro necesita esos espacios, y cuando los consigue hay conexión. Aquí te dejo un cuadro que resume lo que busca la mente, el neurotransmisor que se libera y lo que dice el cerebro de tu cliente. Mantén la calma. Para que todo esto funcione no se necesita que todos los neurotransmisores estén activos al mismo tiempo, eso no es posible, el pobre cliente terminaría con una convulsión. Pero, para que surte efecto como estrategia de ventas, hay que seguir un proceso. Primero vas a tratar de buscar la liberación de noradrenalina, debes adoptar una táctica novedosa, conseguir empatía y usar la terapia del espejo. Es decir, mírate o grábate simulando un discurso o mejor la experiencia real de un día de ventas y después analiza cómo has estado, cómo te ves, cómo te estás expresando, cómo te muestras ante el comprador.
Luego, estimula la secreción de dopamina. Hazlo sentir inteligente, conectado, cercano. Consigue que el comprador sienta que está tomando las decisiones, que tiene el poder. Trata siempre de no cerrarle mucho las alternativas, pero tampoco de confundirlo. Ayúdalo a llegar a conclusiones, no lo obligues a concretar de golpe, pero sí de una manera sutil y amable. Seguidamente, prueba con la acetilcolina. Déjalo cuestionar y recuerda que enseñar no es dar un discurso de corrido, sino dejar que haga las preguntas y responderlas. Después, da la oportunidad de actuar a las endorfinas. Pregunta por sus experiencias, permite que se exprese. Algunos nunca te van a hablar de lo negativo, sigue adelante, no puedes imponerlo, pero trata siempre de conocer. Afortunadamente, muchos de los productos que vendes tienen parecido con los de la competencia, entonces no es tan difícil que se abran espacios de comparación para poder hablar sobre malas experiencias y ver cómo tú las puedes neutralizar o cambiar. Y finalmente, no olvides activar la serotonina para conseguir siempre esa conectividad emocional, pero esa sí la debes manejar transversalmente durante el proceso, es decir, todo el tiempo, porque, si no es así, corres el riesgo de que se eche todo a perder. Acciones concretas en el proceso de venta. Volviendo a los principios de atención, emoción y memoria, puedes empezar con esta pequeña guía que te ayudará en el proceso de ventas. 1. Para lograr la atención, busca elementos conocidos. Nunca trates de mostrar lo que vendes como algo absolutamente revolucionario. El cerebro no está listo para eso, siempre tiene que anclarse en algo conocido para construir a partir de ahí. Cuando a una persona le pones un producto por completo desconocido, se marea. Siempre contextualiza en el mundo normal de la persona. Busca elementos novedosos. Primero, algo conocido y habitual. Luego, empezamos a explorar lo nuevo. Haz que comprenda. El cerebro del comprador quiere entenderlo todo, así que nada de cosas muy complejas, es un poquito perezoso y le gusta todo más bien fácil. Cuando empiezas con cosas súper técnicas o muy profundas, la mente tiene dos opciones. Una, se desconecta, no puede seguirte el discurso y lo perdiste. Y 2, el cerebro se quedó pegado a la primera frase incomprensible, tratando de entenderla, mientras que el vendedor sigue y sigue hablando de otras cosas. Ojo con eso. Cada tanto, pregunta y parafrasea. Un vendedor también es un docente, un profesional en la formación de nuevas formas de consumo, así que, si la gente no te entiende, es tu culpa. Y jamás debes preguntarle al cliente, ¿me entendió? Es problema tuyo, la cuestión es si tú te hiciste comprender. Lo que siempre debes preguntar es, ¿fui claro, me hice entender? Hay que tener cuidado con decirle, ¿alguna duda? Es muy difuso. Tampoco uses, ¿me explico? Es demasiado ambiguo. Si el cliente te dice que sí, no sabes si te está diciendo que te entendió o que quiere que le expliques más. Debes emplear expresiones que aseguren al cliente que es tu responsabilidad hacer que el mensaje le llegue adecuadamente y que estás interesado y pendiente de lograrlo. Genera expectativa. Al cerebro le fascina que le digan que algo más va a pasar, que hay algo por descubrir. Tienes que venderle a la imaginación. Este equipo genera un sonido que ni te imaginas y además tiene increíbles posibilidades. En su cabeza, el cliente ya lo está usando. Mujeres y hombres tienen distintas perspectivas, pero todos queremos algo por revelar. Asocia elementos. Ayuda al cliente a asociar sus nuevas experiencias con las pasadas y será como cerrar el círculo o hacer el cóctel perfecto, eso es lo que está buscando. Dale la forma correcta de atención. Bríndale al cliente la información y déjalo disfrutar, que haga una pregunta y respóndele, siempre trata de solucionar cada cosa. Mantén una conversación sencilla y con un vocabulario amable, recuerda siempre que a la mayoría no le gusta que le hablen técnicamente. 2. Para lograr la emoción, involúcrate emocionalmente. El cliente quiere que le brinden felicidad y experiencias positivas a través del producto y también en el proceso de compra. Por ejemplo, el consumidor odia que lo persiga un vendedor en una tienda, jamás hagas eso. Saluda atentamente cuando entre, pero después déjalo libre porque primero la persona quiere estar sola para soñar e imaginarse con el producto. Aunque debes mantenerte atento porque, cuando ya termine de fantasear, necesitará que aparezcas y lo ayudes.
Las personas queremos que nos hagan grata la experiencia, es nuestro momento, deseamos vivir emociones agradables y entonces nos abrimos por completo. Tu discurso también tiene que enfocarse en cómo el producto va a influir en su vida y va a sentirse más feliz con la experiencia de tener este bien. Permite que exprese sus emociones. Deja que el comprador hable, que te cuente sus historias, que sienta que eres sensible a su mundo. Recuerda siempre que las personas mayores son las más susceptibles en este punto y que las madres no perdonan si, como vendedores, ignoramos a sus hijitos, aunque lo que vendamos ni siquiera sea para ellos. Las madres miden la importancia que das a las emociones a través de la forma en que interactúas con sus hijos. Comprende y acalla sus miedos. No solo debes estar atento a sus temores, sino también darle ese momento que el comprador necesita para desahogarse y jamás dejarlos sin aclarar. Por ejemplo, un cliente dice, tengo miedo de que este seguro no me cubra si viajo a Cuba, y el vendedor responde, este seguro es muy bueno porque usted solo lo debe pagar cada 3 meses. ¿Y dónde quedó su temor? Su temor pasó a un segundo plano. Aunque no sepas la respuesta, siempre contesta. No lo sé, pero lo vamos a averiguar en este momento, y llamas inmediatamente. De esa manera le estás diciendo, estamos juntos en esto y yo te represento, no estás aquí solo con tu miedo. Nunca dejes un temor sin solución. Háblale de experiencias emocionales positivas. El cliente debe tener una promesa de que va a vivir algo positivo, pero también puedes reconectarlo con momentos que ya vivió, como cuando haces referencia a unas vacaciones felices. Facilita la evasión y el escape. A veces, los productos pueden ayudar al cliente a evitar situaciones y escapar de ellas, por eso debes conocer qué es lo que la gente necesita. Por ejemplo, escapar del estrés y, si lo sabes, puedes darle la alternativa que se lo permita. Son elementos que debes analizar en cada caso. En algunas ocasiones la gente escapa de otra marca dentro de la misma categoría, como sucedía con el ejemplo que te di antes de la persona que se pasa de un proveedor de telefonía a otro. Es algo que parte de las experiencias personales. 3. Para grabarlo en su memoria favorece la asociación con elementos conocidos. Antes te hablaba de asociar elementos entre sí, mejor si son conocidos. Esto es un poco distinto, se trata de generar asociaciones de memoria con elementos conocidos. ¿Cuál es la diferencia? En la fase de atención se hace para entender al cliente, mientras que en la de memoria se busca que se vuelva más adaptativo hacia el futuro, que se lleve algo de la interacción que ha tenido contigo. En este caso, permítele hacer preguntas sobre cosas que ya le han pasado, y si no, cuéntale ejemplos y casos, eso también es muy importante. Ayúdalo a clasificar y categorizar. El cerebro siempre quiere hacer agrupaciones, por eso el cliente necesita anticipar, saber qué puede pasar en la interacción con el producto categoría, poder predecir y entender con qué está interactuando en un momento dado. La atención, la emoción y la memoria se van a convertir en un gran poder. La toma de decisión. Dependiendo de lo que vendas, el triángulo de decisión puede llegar a moverse un poco hacia uno de sus extremos, pero no hay forma de que se polarice completamente, así que siempre deberás tener en cuenta los 3. Recuerda que la emoción expresa la intención, y si tú entiendes al cliente que tienes enfrente, obviamente verás si está aceptando tu propuesta de venta y de valor, pero además de eso él también te está midiendo a ti. Si te sientes odioso, inseguro, distraído o nostálgico, se lo transmites al comprador y se va a convertir en un nuevo mensaje que puede afectar el proceso. Es normal tener cambios de ánimo de vez en cuando, momentos difíciles y desgana en alguna ocasión, pero te recomiendo que trabajes en eso para que cuando suceda, sepas neutralizarlo y dejarlo fuera de la situación de venta, porque disminuye la empatía y definitivamente toda la situación se verá afectada. En resumen, deja de hablar tanto y escucha más. Cuando escuches a tu cliente, vas a saber mucho mejor qué debes decir porque la gente, cuando se acerca a ti, tiene unas necesidades, más allá de lo que le estés vendiendo. La persona quiere explorar el mundo, conocer, ver más, obtener atención, cambiar su estado de ánimo, retarse. No sabemos quedarnos quietos porque el cerebro no es estático, sino dinámico, y siempre quiere ir por más. Entonces, vendas lo que vendas, el cerebro está interesado en que le muestres un mundo de posibilidades.
Ahora, investiga en torno a qué gira ese mundo que la gente desea y preséntaselo de la mejor manera posible, siguiendo estas pautas de neuroventas. El poder de las historias. Proceso de acción/decisión. El cerebro ama las historias. Durante miles de años el ser humano ha aprendido a través de los relatos, primero por la tradición oral y luego a través de la escritura. Las narraciones son poderosísimas para la mente y ayudan a que la gente se conecte con los conceptos, por eso en las neuroventas las utilizamos para vender más y mejor. Hay historias positivas, negativas y neutras, pero lo que quizá tú no sabías es que todas son muy útiles para vender, hasta las negativas, aunque no lo creas, y pronto te lo demostraré. Mira este gráfico. Fuente. Adaptado de Stephen Denning, The Leader's Guide to Storytelling, José Vaz, 2005. No hay nada más efectivo que una historia negativa para llamar la atención de tu público. Tienes que contar algo muy malo, algo que hasta ayer, antes de leer este libro, pensabas que nunca deberías mencionar a tus clientes si querías tener alguna oportunidad de vender. En neuroventas tienes que decirlo, pero entendiendo que es un riesgo calculado para conseguir un objetivo. Supongamos que tú vendes espacios publicitarios en revistas. Puedes empezar tu proceso de venta diciéndole al posible comprador: mire, lo primero que usted debe saber es que muchas revistas están desapareciendo en todo el mundo, esa es la realidad. Aunque las mejores revistas han crecido y siguen haciéndolo, las malas desaparecen muy rápido por el acceso masivo a Internet. ¿Quién iba a pensar que le dirías algo así a un cliente? Cuando yo he capacitado a políticos honestos, que son muy raros y por eso lo hago poco, les enseño que lo primero que tienen que hacer es aceptar los errores de su gobierno. Porque, si no reconocen primero sus errores, nadie creerá sus aciertos. Si el ministro de Trabajo, por ejemplo, quiere promocionar que aumentó el empleo en su país, podría salir y decir: señores, sabemos que el problema del empleo sigue siendo muy serio, hubiésemos querido hacer las cosas mejor. Sin embargo, hemos incrementado en un 28% el nivel de empleo en los últimos 2 años. Ahí sí la gente cree y percibe un impacto positivo. Si el tipo hubiera dicho que el empleo está mejor que nunca y este gobierno, por primera vez, ha conseguido el 28% de crecimiento, nadie habría creído en el logro. Mientras que las historias negativas provocan atención, las historias positivas generan acción. Si seguimos con el supuesto de que tú eres un vendedor de anuncios publicitarios en revistas, tienes que decirle al comprador: ¿sabía usted que el cerebro conecta un 30% más si ve su publicidad en algo impreso en papel que en Internet o en algún medio digital? Por supuesto, la información tiene que ser real, tú ya debes haber hecho los deberes antes y llevar las pruebas para demostrar lo que afirmas. En ese momento el posible cliente seguramente te dirá: ¡qué buena historia! ¿Tienes el dato exacto? Y ahí tú le pasas una copia del artículo donde se descubrió. Esa es una historia positiva, ya te aceptó la idea, no te reemplazará por los medios digitales. Aún mejor, eso genera acción porque entonces te dirá: ¿cuánto vale tu página? Ya vas perfecto, pero todavía tienes que hacer una cosa más para rematar y que saque la chequera. Ahí entra la historia neutra, que justifica la acción. Para ese momento, el posible anunciante ya está pensando: pero debo ser muy bruto, mientras todo el mundo está invirtiendo en Internet, yo voy a comprarle a esta persona porque dice que el papel, no. Y ahí te dice: ¿sabes qué? Déjame pensarlo, llámame por teléfono el lunes. Entonces, lo que tú tienes que hacer en la historia neutra es decirle: claro que sí, es importante que usted piense muy bien dónde va a invertir su dinero. Si quiere, no le llamo el lunes, sino el martes, pero voy a aprovechar para dejarle este artículo y este otro para demostrarle que al invertir en impresos arriesga menos su dinero. Eso es neutro, listo, adiós. El cliente estará llamando ansioso antes de que se cierre el próximo número de la publicación. Las ventas se aumentan de esa forma. Yo capacito mucho a empresas que venden publicidad impresa y, tristemente, muchas lo dicen todo al revés en el momento de ofrecer sus productos y servicios. Por eso, cuando el cliente afirma que la publicidad está creciendo más en digital mientras que la impresa cae en picado, ellos no tienen una respuesta estratégica o el contradato, pero eso es porque no lo buscan y no saben cuál es.
Con eso asumen, además de una posición de desventaja, una imagen de no estar ni siquiera seguros de la utilidad de lo que venden. Ahora, te toca a ti practicar con tu producto. Busca historias que te hayan pasado o, si resulta que estás empezando, pregúntale a otros vendedores más experimentados para que te cuenten sus anécdotas. Investiga, recopila información, compara, ten a mano copias de artículos. Todas las historias sirven. La escalera emocional de decisión no importa de qué categoría sea, todo producto debe vender tres cosas: seguridad, confort y placer. Veamos cómo se aplicaría esto en un ejemplo, continuando con el caso de la venta de anuncios impresos. 1. Seguridad. El reptil quiere comprar seguridad, debe saber que su dinero va a estar protegido invirtiendo en un impreso en papel que le dará más recursos para controlar, crecer y dominar. 2. Confort. El anunciante debe sentirse cómodo, sin estrés, perder la vulnerabilidad de invertir su dinero en una revista impresa. Fuente. Adaptado de Patsy Krakow, writingontheweb.com/2010, 11-15, Ladder of Emotional Values Pleasure Ratings. 3. Placer. La persona termina pensando que fue un placer comprar publicidad en esta revista porque gracias a eso lo invitaron a un acto exclusivo y lo hicieron sentirse inteligente. Todo debe empezar por el lado de la seguridad, para luego dar confort y después llegar al placer. El cerebro siempre busca estas tres cosas y el discurso de neuroventas que carezca de ellas no funciona. Racionalidad, hedonismo y simbolismo. Todos los productos deben ir de la racionalidad al hedonismo, a lo placentero, y del hedonismo en lo simbólico. No puede ser mucho de uno, debe ser una mezcla de las tres cosas, es como un viaje que tú vas llevando. El primer paso es el significado racional de las cosas, cuando empiezas a hablar de la efectividad y la eficiencia de lo que estás vendiendo. Tú eres una persona racional, eres inteligente, pero ya sabes que con solo ese discurso es más complicado vender, entonces tienes que ir llevándolo a un mundo hedonista, metafísico, emocional. Las cosas como deleite, diversión e identidad. Seguramente alguien me va a preguntar: oye, yo vendo válvulas industriales, ¿de dónde saco lo placentero? Puedes decirle al cliente, por ejemplo, que si compra tu producto, gracias a que falla menos, todo marchará mejor y no van a interrumpir su descanso para anunciarle problemas. Seguro que esto impactará positivamente porque tú sabes que, cada vez que fallan las máquinas, hay un caos en la empresa y alguien tiene que dejar su partido de fútbol para ir a organizar el arreglo de la válvula. Entonces, en ese caso estás vendiendo placer a través del deleite que genera estar tranquilo y no estresado. Por eso es importante entender el mundo hedonista y, como veremos más adelante, el significado simbólico. Lo interesante de esto es que cubre carencias y aumenta la autoestima, haciendo que el cliente se sienta inteligente y orgulloso de sí mismo, además de minimizar sus temores. El miedo hace que compres. Esto es algo muy importante para tener en cuenta. Todo lo que compramos en la vida sirve para reducir de alguna forma nuestros niveles de miedo. Es algo lamentable, pero cuanto más temor tienes, más consumista eres. Y esa es la realidad porque los bienes materiales se han creado para ir cubriendo inseguridades y vacíos que se generan a través de diferentes momentos de nuestra vida. Por eso es que, a medida que las sociedades van perdiendo parte de sus valores fundamentales, las personas se vuelven progresivamente más consumistas, pues los bienes ayudan a llenar esos vacíos que se generan. Entonces, hay que vender productos buenos que cambien y mejoren la vida, generando valor al ser humano. Hay demasiadas cosas con las que no vale la pena comerciar porque solo hacen daño a las personas. Piensa en algo que te parezca que no se compra por miedo. Por ejemplo, el otro día un chico me dijo: cacahuetes en un supermercado. ¿Sabes cuál es el temor ahí? Perder energía. Los cacahuetes se han convertido en un alimento barato, rico, fácil de conseguir y lleno de energía. Lo compras por hambre, pero también por miedo a perder energía. Si fuera solo por apetito, podrías escoger pan o galletas. Un pastel de chocolate. El miedo de no seguir disfrutando de la vida. Un chicle. El miedo a que la gente no te acepte porque la boca te huele mal. Los miedos generan vacíos y carencias en la vida del ser humano y lo que buscamos es proveedores, productos y marcas que llenen esos huecos.
Por eso, mientras más espiritual te vuelves, menos cosas necesitas comprar. La gente espiritual pierde los miedos. Los estadounidenses pueden ser muy maquiavélicos en ocasiones. A su sociedad le inyectan miedo a propósito para que consuma más, y eso es terrible. Eso no son neuroventas, es una burda manipulación, que para muchos de nosotros es antiético y está muy mal visto. Si tú eres un buen vendedor, no debes generar miedos que lleven al consumidor a comprarte para mitigarlos. Por el contrario, tu objetivo es conocer los temores existentes en tu futuro cliente para que seas tú quien le dé la solución. Y esa es una parte bonita del proceso porque las marcas que son honestas cubren las inseguridades y las necesidades de los seres humanos, protegiéndolos y cuidándolos. Hace años me tocó ver un caso en el que queda muy claro cómo se puede generar un miedo dentro de una sociedad de alto consumo. Resulta que entré en una tienda de Apple y escuché a un niñito decirle a su papá, si no me compras un iPod, me muero. Yo me asombré porque me parecía increíble que un pequeño de solo unos 8 años dijera eso. Pero luego me di cuenta de que, en realidad, todos sus amigos y compañeros de clase tenían un iPod y él no. Peor aún, el padre le respondió, si ya te compré uno igual, ¿para qué quieres el original? Entonces, todo quedó claro. Además del miedo a la desaprobación social por no estar a la moda, el padre alimentó el temor de su hijo y lo expuso a ser criticado por sus amigos por usar uno falso. Ya sabemos que, a esa edad, los niños pueden ser realmente muy crueles entre ellos. Lo importante es que siempre te hagas la pregunta, ¿cuáles son los miedos que traen consigo mis posibles clientes cuando llegan a comprar? Los temores pueden jugar a favor y en contra en todos los procesos de venta, por eso tienes que estudiarlos y analizarlos para saber qué decir y qué hacer, con el fin de minimizar esas inquietudes y conseguir buenos resultados. Mira este otro caso, en donde se logra un manejo adecuado del tema de los miedos del cliente, armonizado con otras estrategias de neuroventas. Un vendedor de anuncios en televisión le dice al cliente, voy a ser honesto, tú y yo sabemos que los jóvenes están viendo cada vez menos televisión, argumento negativo que provoca tensión, pero como es honesto genera emoción positiva. Pero cuando la ven, realmente prestan muchísima atención cuando las celebridades se vinculan con el producto. Entonces, yo te recomiendo que, en vez de comprarme anuncios regulares, mejor me pagues una cantidad un poco mayor, para que yo consiga que una estrella famosa salga con tu producto y lo muestre en el programa de mayor éxito. El cliente tiene miedo de gastarse $200,000 y que después no venda nada, pero le están minimizando su miedo porque le dan una forma honesta y lógica de aumentar las garantías de un buen resultado. Si no conoces los miedos de tus clientes, es muy probable que jueguen en tu contra y sean uno de los principales obstáculos frente a cualquier intento de persuasión que hagas, bloqueando la decisión de compra. En cambio, si sabes cuáles son, serán la herramienta a través de la cual podrás acercarte de manera comprensiva y empática a tu consumidor. Será tu oportunidad de neutralizar malas experiencias y generar nuevas conexiones entre el comprador y la categoría. Además, te ayudará a conseguir algo que cubra su necesidad real. Ejercicio práctico. Completa la frase y descubre por qué compras. Los hombres compran coches por miedo a las mujeres, compran ropa por miedo al deportista, compra la mejor ropa deportiva por miedo al ingeniero, compra un ordenador por miedo al paciente, busca al mejor especialista por miedo a tú, compras libros por miedo a tú, pagas la matrícula del mejor club por miedo a tú, compras un piso en la mejor zona de la ciudad por miedo a